Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 8 del libro del profeta Daniel. En este capítulo aparecen dos animales, el carnero y el macho cabrío. Ahora, nótese bien que en la visión anterior del capítulo 7 se hablaron de 4 bestias, pero que si los estudiamos de acuerdo a Levítico 11, son animales inmundos, no se podían ofrecer en sacrificio. Ahora, el capítulo 8, aparecen 2 animales que son puros, que sí se podrían ofrecer en sacrificio. De hecho, representaban algo allí en el sistema de ofrendas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 se va a hablar sobre el juicio de Dios, el juicio investigador, sobre el santuario. Es algo interesante todo esto, es una aplicación muy buena. Por eso los animales que aparecen son los que se utilizaban allí en el sistema del sacrificio del santuario. Es interesante hacer una comparación de estos 3 capítulos, capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 y capítulo 8, para que veamos la similitud que hay. Todo lo que Dios da es organizado, querido hermano. Daniel capítulo 2, versículo 32 al 35, se presentan los metales del sueño o de la imagen que tiene Nabucodonosor. La cabeza de oro que representa a Babilonia, los pechos y los brazos de plata que representan a Medo-Persia, la cintura o el vientre de bronce que representa a Grecia, las piernas de hierro que representan a Roma y los pies de hierro y barro mezclados que representan a Roma en su fase papal. Y luego la piedra que no es arrojada por manos humanas, que representa el reino de Dios, el reino de gloria. Y la piedra llena toda la tierra, que es el reino de Cristo. Ahora, en el capítulo 7 de Daniel vemos 4 animales. Un león que representa a Babilonia, un oso que representa a Medo-Persia, que es de plata, un leopardo que representa a Grecia, ese leopardo tiene 4 cabezas, también luego una bestia feroz, espantosa y terrible que representa a Roma, y esa bestia tenía 10 cuernos y dentro de ellos salió uno, el cuerno pequeño, que representa a esa Roma en su fase papal. Y luego viene la escena de juicio. El reino es dado a los santos. Nótese bien que aparece otra vez una similitud con el capítulo 2 de Daniel. Estos 3 capítulos están muy sincronizados. Y ahora en el capítulo 8, pues para Babilonia no aparece ninguna imagen, pero sí para Medo-Persia aparecen un carnero con 2 cuernos. Uno es más alto que el otro. Y ahora vamos a explicar en qué consiste esto. Luego viene un macho cabrío y ese macho cabrío tiene 4 cuernos. De esos 4 cuernos sale un cuerno pequeño que representan a Roma también en su fase imperial y luego en su fase papal. Y después viene la limpieza del santuario celestial, aparece allí en el versículo 14 del capítulo 8 de Daniel y termina con el juicio final, el juicio ejecutivo. Y esto es lo que habla el capítulo 8 del libro de Daniel. Simplemente es explicando y aclarando y dándole otros detalles más a lo que es esa visión que tuvo Nabucodonosor y luego esa visión que tiene Daniel allí en el capítulo 7. Pero nótese bien que aquí el versículo 1 dice, Daniel 8, en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, refiriéndose a la del capítulo 7. Ahora se dan nuevos detalles. Y esta visión que se presenta aquí, luego se le da una interpretación. Daniel describe lo que él ve y luego desde el versículo 19 en adelante él interpreta, el ángel se le presenta y le da la interpretación y Daniel la escribe. Y Daniel entonces queda traumado, queda en shock. ¿Sabes por qué? Porque Jeremías había profetizado que eran 70 años de cautiverio y ahora que Daniel recibe esta visión, él cree que se va a alargar el tiempo de la cautividad. Él cree que el tiempo es más, por eso se angustia. Luego el ángel en el capítulo 9, mañana estudiaremos eso, cómo el ángel le explica y le da paz. Por eso Daniel ora
ora porque él se siente angustiado. Cree que la cautividad se extiende, ya no son 70 años, sino que son 70 semanas o más tiempo. Pero es bonito, querido hermano, que nosotros estudiemos la Biblia de esa manera, cada día un capítulo, para que entendamos más lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora, dice el versículo 2, vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Ahora, no se sabe con exactitud, con certeza, si realmente Daniel estaba allí en Susa en cuerpo o era una visión. No podemos hacer ninguna afirmación. Puede que sí estuvo allí presente en cuerpo, o como también puede que solamente fue en visión. Cualquiera de las dos sería posible. Ahora, él empieza a describir la visión. Dice el versículo 3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este carnero con los 2 cuernos representa a los medos y los persas. Cada cuerno representa uno a los medos y otro a los persas. Media surgió después que Persia, pero él llegó a ser el poder dominante. Cuando Ciro derrota a Astiages de Media en el año 553 o 550, en esas fechas antes de Cristo, Ciro derrota a Astiages. Sin embargo, los medos no eran tratados como inferiores, sino que eran tratados como confederados. Por eso se aparece este animal con los 2 cuernos, que representan a los medos y los persas. Ahora el versículo 4 expresa lo que hacía este carnero. Dice, el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El imperio medo-persa fue muy dominante. En los tiempos de Esther podemos ver lo abarcante que era este imperio. Este imperio abarcó mucho más territorio que lo que tenía Babilonia. Eran muy fuertes, pero luego el versículo 5 dice que mientras Daniel consideraba esto o veía eso, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este cuerno o este animal, este macho cabrío más bien, representa a Grecia, que en el capítulo 7 es presentado como un leopardo con 4 cabezas y con alas. Y allí en ese capítulo pude decirte que un leopardo es un animal muy veloz, muy rápido. Ahora, con alas, imagínate un leopardo, sin alas es tan rápido. Ahora con alas, ¿cómo sería de rápido? Haciendo énfasis entonces a la rapidez con la cual Alejandro Magno tuvo sus conquistas, muy rápido. A los 25 años casi era dueño de todo el mundo. Por eso se representa de esta manera. Pero ahora aquí en la descripción que se le da en el capítulo 8, se dice que este macho cabrío venía sobre la faz de la tierra, o sea, sin tocar la tierra, venía con gran rapidez también. Se le da el tinte de igual manera. Y viene y derrota, destruye allí al carnero, que se dijo que ninguna bestia podía atacarlo, pero ahora el macho cabrío sí lo atacó y lo dominó. Y dice el texto bíblico, versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando Alejandro Magno tenía 32 años, aún en la flor de la juventud, aún en su mayor fuerza, como dice allí, estando en su mayor fuerza, fue quebrado. A los 32 años, Alejandro Magno muere. Ese gran caudillo, ese gran conquistador, ese hombre que muy velozmente conquistó muchas tierras, muere de una fiebre muy agravada, producto de excederse en el alcohol y en sus fiestas y en su intemperancia. Todo esto lo llevó a ocasionar esta enfermedad de la cual él muere. Ahora, el versículo 9 dice algo interesante, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, haciendo referencia a Roma. Pero hay que entender bien,
porque Roma no salió de esos 4 cuernos. Esos 4 cuernos de los cuales habla el versículo 8, de que se divide el macho cabrío, que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, los generales de Alejandro Magno, que quedaron gobernando después que él muere. Pero ahora, al parecer, el versículo 9 dice que el cuerno pequeño sale de esos 4. Entonces aquí lo que hay es un error de escritura, porque no se refiere a uno de los 4 cuernos de los que menciona el versículo 8, sino más bien ellos se refiere a viento, indicando que el cuerno pequeño saldría de alguno de los puntos cardinales de la tierra, y el cuerno pequeño, Roma, sale del oeste. En la explicación literal de los símbolos de la visión se dice que Roma se levantaría al fin de los reinados de estos. Pero recordemos que aquí Daniel no está explicando todavía la visión, simplemente él está describiendo lo que vio. Por eso no podemos interpretar de esa manera así la Biblia, porque tenemos que irnos al versículo 19, donde Daniel explica realmente la visión y él aclara esta pequeña confusión. Pero esto era solamente un punto aclaratorio para que no hayan dudas allí. Roma no sale de los 4 cuernos de Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, sino lo que quiere decir es que al término de ese reino surge Roma imperial, y luego Roma papal, que es el cuerno pequeño. Ahora, dice el texto bíblico que este cuerno pequeño se engrandeció, versículo 10, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, este continuo sacrificio que fue quitado por este poder, por este cuerno pequeño que representa a Roma en su fase imperial y luego en su fase papal, representa, algunos comentadores lo toman como el sistema de sacrificios que se ofrecía en el templo. En el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido y todos los servicios que se hacían pues quedaron allí ocultos, quedaron destruidos también. Pero también se refiere al sistema o al ministerio de Cristo en el santuario celestial. La misa reemplazó, o podríamos decirlo, trató de quitar el continuo, el trabajo que Cristo hace en el cielo. Lo opacó. No es que lo haya quitado, porque Cristo sigue haciendo el trabajo, sino que en las mentes de muchas personas, para ellos, Cristo no es su abogado, Cristo no es su intercesor, Cristo no es el sumo sacerdote, sino que el sumo sacerdote es un ser humano. Por eso van ante el ser humano, se confiesan, van ante el ser humano buscando perdón, van ante un ser humano buscando reconciliación. Cuando tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, no necesitamos a un ser humano, necesitamos a Cristo Jesús. Pero este cuerno pequeño trataría o quitaría el continuo en la mente de muchas personas, porque realmente no lo puede quitar. El templo de Jerusalén lo destruyó, sí, pero el templo que no es hecho por manos de hombres, sino que es el templo real, el templo del cielo, no puede ser quitado. Y Cristo sigue ministrando en aquel santuario, el verdadero tabernáculo, y esa obra la hace en favor tuya y en favor mía, querido hermano. ¿Y cuándo inicia esa obra? El versículo 13 dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Una pregunta angustiosa. ¿Cuándo terminará? ¿Hasta cuándo llegará? Y luego la respuesta, versículo 14. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta profecía se explica con más detalles en el capítulo 9. Lo vamos a explicar con más detalles cuando inició. Pero aquí te digo, esta profecía inicia en el año 457. Daniel capítulo 9 dice que cuando salga el decreto, la orden de restaurar y reedificar Jerusalén. Pero si notamos, hay 3 decretos.
Esdras capítulo 6 versículo 14 dice: y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron conforme a la profecía de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron y acabaron por orden del Dios de Israel y por el mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Tú puedes devolverte al libro de Esdras y escuchar las reflexiones que grabé en aquel entonces y puedes notar lo que sucedió. ¿Cuál de los 3 decretos es el que determina el inicio de la profecía? Pues el que se haya ejecutado, el que fuera más completo. Primero, Ciro dio su decreto en el año 536, cuando regresa Zorobabel. Allí en Esdras lo menciona. Pero ellos trataron de empezar a construir. Sin embargo, unos habitantes de Samaria vinieron y detuvieron la obra. No se pudo llevar a cabo. Luego, en el año 520, Darío, por medio de Ageo y Zacarías, que estaban dirigiendo, envía este decreto para poder que el decreto anterior de Ciro, se pudiese ejecutar, se pudiese cumplir, pero igualmente no se estableció completo, fue algo a medias. El decreto completo es de Artajerjes, dado a Esdras en el año 457 a.C., porque este decreto no solamente contaba con la parte de la estructura de Jerusalén, los muros, sino también hablaba de la reconstrucción de la parte civil y la parte religiosa. O sea, era un decreto completo. Los otros solamente era reconstruir los muros y ya. Pero este decreto de Artajerjes le daba autoridad a Jerusalén para que se reconstruyera en todos los aspectos, en la parte civil, en la parte política, en la parte religiosa. Este era el decreto que confirma el inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, año 457. Allí inicia. Pero esto lo explicaremos más en el día siguiente, mañana, cuando leamos el capítulo 9, estudiaremos sobre las 2300 tardes, mañanas, las fechas. El inicio, 457, ya lo tenemos, mañana ampliaremos más. Estudiar la profecía, querido hermano, es amplio, porque son temas profundos. Sin embargo, Dios nos da la capacidad para que lo podamos entender. Y en el versículo 19 en adelante, el profeta Daniel explica, tú puedes leer el texto bíblico y te darás cuenta que todo lo que menciona antes, allí se explica. Te recuerdo una vez más esos reinos, esos imperios. Primero estaba Babilonia, después Medo-Persia, luego Grecia, Roma y luego la Roma en su fase papal y por último termina el juicio, el reino de Cristo. Estas profecías, Daniel 2, 7 y 8, es la misma profecía, solo que dado de detalles diferentes, pero es la misma profecía. Dios está dando un mensaje, querido hermano, y ese mensaje, 1, es que Él es un Dios de orden. 2, Él es un Dios que cumple. 3, Él es un Dios que advierte. Antes de llegar los juicios, Él envía advertencias y a cada nación le envió su advertencia. Aquel que escuchó, aquel que creyó y aceptó, pues pudo encontrar salvación. Pero el que no quiso, pues entonces fue desechado. Por eso es importante que tú y yo escuchemos el mensaje de Dios, pero no solamente lo escuchemos, sino que obedezcamos su palabra. Cuando Daniel escucha todo esto, dice el versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Pero el mensaje para Daniel es, no te preocupes, no es que el tiempo se vaya a alargar, porque él estaba pensando en los 70 años de cautividad que había predicado Jeremías, y ahora el escuchar 2300 tardes y mañanas, y él en su mente pensó que se refería a un alargamiento del cautiverio, 2300 años más. Por eso él se angustia y dice el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y él estaba espantado, él se enfermó porque pensaba en eso que te dije. Él pensó que el tiempo de los 70 años de cautiverio se extendía 2300 años más. Y por eso en el capítulo 9 él hace una oración, pero mañana lo vamos a leer. Porque mira bien cómo el Señor
Cuando tú y yo pasamos por dificultades, cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles, por momentos duros, que no entendemos tal vez las cosas, Él está ahí dispuesto a explicarnos y Él nunca nos abandona. Por eso, hermano, confía en Cristo. Mira que el libro de Daniel no está para asustarnos, no, al contrario, está para darnos firmeza, para darnos fortaleza. La profecía no está para despertar en nosotros esa parte curiosa de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. No, la profecía existe con el propósito de afianzar en nosotros la fe, de fortalecernos en las promesas de Cristo Jesús, para tener certeza en que su palabra es real, su palabra es verdad, y por eso debemos estudiarla. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 8 del libro de Daniel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!